Las cortinas de seda color marfil ondulaban suavemente, como fantasmas elegantes que presenciaban el inicio de una tragedia disfrazada de celebración. «No te hagas ilusiones», dijo él, sin apartar la mirada del horizonte nocturno donde las luces de Valencia titilaban como estrellas caídas. «Este matrimonio es únicamente un acuerdo comercial. Nunca esperes nada más de mí». Naya Vázquez sintió cómo cada sílaba penetraba en su pecho como astillas de hielo. Sujetó con fuerza la falda de su vestido de novia, un diseño sencillo de encaje valenciano que su madre había confeccionado con sus propias manos décadas atrás, guardándolo en una caja de cedro perfumada con lavanda para el día en que su hija encontrara el amor verdadero. Qué ironía cruel que aquel vestido cargado de esperanzas heredadas vistiera ahora un cuerpo que se sentía hueco por dentro. El tejido fino se deslizó entre sus dedos temblorosos mientras procesaba aquellas palabras. Podría haber llorado, podría haber gritado, podría haber arrojado su copa contra la pared y exigido el respeto que merecía cualquier ser humano, pero Naya había aprendido desde muy joven que la dignidad no se demuestra con escándalos, sino con la quietud de quien conoce su propio valor, incluso cuando otros intentan arrebatárselo. Alzó el mentón con una gracia que Adriel jamás habría esperado de alguien en una posición tan vulnerable. Sus ojos oscuros del color del café recién hecho que servían en los bares del Carmen se encontraron con los de él sin vacilar. «Entendido», respondió ella, y su voz sonó tan serena como la superficie del mar Mediterráneo en una mañana de agosto. «Entonces, ambos sabemos exactamente dónde estamos parados». Adriel la observó durante un instante eterno, algo indefinible cruzando por sus facciones angulosas antes de que la máscara de indiferencia volviera a instalarse en su rostro. Tenía 34 años. El cabello negro como ala de cuervo peinado hacia atrás con precisión militar y unos ojos grises que parecían tallados en granito de la sierra de Guadarrama. Era el tipo de hombre que las revistas de negocios fotografiaban contra fondos de rascacielos y escritorios de caoba. El tipo de hombre que hacía temblar a sus competidores con una sola mirada. Pero esa noche, mientras contemplaba a su nueva esposa erguirse ante él con una dignidad que no había comprado ni negociado, algo incómodo se removió en algún rincón olvidado de su pecho. El matrimonio había sido acordado apenas 3 semanas antes, en el despacho notarial de la calle Colón, donde los documentos se firmaron con la misma frialdad con que se sellan los contratos inmobiliarios. La empresa de cerámica artesanal que la familia Vázquez había mantenido durante 4 generaciones en Manises enfrentaba una bancarrota inminente. Décadas de tradición, hornos que habían cosido azulejos para catedrales y palacios de toda España, técnicas transmitidas de padres a hijos como un tesoro sagrado, todo amenazado por una mala inversión y la traición de un socio sin escrúpulos. Adriel, por su parte, necesitaba una esposa antes de cumplir 35 años para cumplir con la cláusula anticuada del testamento de su abuelo, el fundador del imperio inmobiliario Mendizábal. Sin matrimonio, la herencia pasaría a manos de sus primos, buitres hambrientos que habían esperado durante años cualquier tropiezo suyo para apoderarse de lo que él había multiplicado con su trabajo obsesivo. Naya representaba la solución perfecta. Arquitecta de formación, especializada en restauración de edificios históricos, aunque las circunstancias la habían obligado a trabajar como asistente administrativa en un pequeño despacho cerca de la Lonja de la Seda. Poseía la belleza serena de los retratos de Sorolla que colgaban en el Museo de Malvarrosa, esa luminosidad mediterránea que parecía emanar desde el interior. Su postura elegante y sus modales refinados la convertían en la acompañante ideal para los eventos sociales que el mundo de los negocios exigía.
Un acuerdo perfecto sobre el papel, un desastre emocional en la realidad. Aquella primera noche, mientras los últimos invitados abandonaban el palacete entre risas y felicitaciones falsas, Naya se retiró a las habitaciones que darían al jardín mediterráneo. Sus pasos resonaron en el corredor de mosaico hidráulico, cada baldosa contando historias de otra época en tonos azules y dorados. Se detuvo frente a la ventana que enmarcaba un limonero centenario, cuyas ramas se extendían hacia el cielo como brazos suplicantes. No lloró. Se prometió a sí misma que no derramaría una sola lágrima por un hombre que había dejado claro que no merecía ninguna. En su lugar, deshizo el recogido que había llevado durante la ceremonia, dejando que su cabello oscuro cayera en ondas sobre sus hombros, y comenzó a planificar su supervivencia, porque eso era lo que haría: sobrevivir. Y quizás, si el destino lo permitía, encontrar algo de belleza incluso en medio de aquella jaula dorada. Los primeros 2 meses transcurrieron como las mareas del Mediterráneo, predecibles en su ritmo, silenciosos en su constancia, invisibles en su erosión lenta, pero implacable. El casarón modernista de la Gran Vía Marqués del Turia se convirtió en un territorio dividido por fronteras invisibles pero absolutas. Construido a finales del siglo XIX por un comerciante de seda enriquecido, conservaba toda la opulencia de aquella época dorada. Techos altos decorados con molduras de escayola que representaban motivos florales, suelos de mosaico hidráulico importados de Cataluña, ventanales emplomados que proyectaban arcoíris sobre las paredes al atardecer, y un patio interior donde una fuente de inspiración árabe cantaba día y noche su melodía acuática. Naya ocupó las estancias que miraban hacia el jardín trasero, un pequeño paraíso de bugambillas púrpuras, jazmines nocturnos y naranjos amargos, cuyo perfume inundaba las noches de verano. Transformó su refugio con pequeños actos de rebeldía silenciosa. Jarrones de barro de Talavera que llenaba con geranios rojos cada domingo después de visitar el mercado de Colón. Cortinas de algodón que ella misma tiñó con índigo natural. Cojines bordados a mano que compraba a las artesanas del barrio del Carmen. El aroma de tierra húmeda mezclado con el perfume dulce de las flores convertía su espacio en algo vivo, algo suyo, un territorio donde las palabras de Adriel no podían alcanzarla. Él, por su parte, permanecía recluido en el ala opuesta, rodeado de pantallas de ordenador que iluminaban su rostro anguloso hasta bien entrada la madrugada. Su despacho olía a café frío y ambición, a documentos firmados con tinta que valía más que los sueños de muchos. Las paredes estaban cubiertas de planos arquitectónicos y fotografías aéreas de terrenos que pronto transformaría en complejos residenciales de lujo, borrando la historia para construir un presente rentable. Se cruzaban por los pasillos como fantasmas corteses, intercambiando saludos educados que sonaban huecos en el silencio de la mansión. Buenos días, buenas noches. Un asentimiento de cabeza, quizás, cuando coincidían en la escalera principal de mármol de Macael. Carmen, el ama de llaves que había servido a la familia Mendizábal durante 30 años, observaba aquella danza de evitación con ojos sabios y labios sellados. Conocía a Adriel desde que era un niño herido que escondía su dolor detrás de muros de ambición, y reconocía en Naya algo que él no podía ver todavía, una fortaleza que no se quebraba, sino que se doblaba como el junco para luego erguirse más alta. La primera grieta en aquella rutina apareció una noche de julio particularmente calurosa, cuando el siroco africano envolvía Valencia en un abrazo sofocante. Naya no podía dormir. El calor era opresivo incluso con las ventanas abiertas de par en par y el ventilador de techo apenas conseguía mover el aire espeso.
Se levantó pasada la medianoche y bajó a la cocina en busca de agua fresca, sus pies descalzos, silenciosos, sobre las baldosas que conservaban un frescor agradable. No esperaba encontrarlo allí. Adriel estaba sentado a la mesa de mármol, con una taza de café humeante entre las manos y la mirada perdida en algún punto invisible. Vestía únicamente unos pantalones de lino y una camiseta blanca arrugada, tan diferente al ejecutivo impecable que mostraba al mundo que Naya tardó un momento en reconocerlo. «Lo siento», murmuró ella, retrocediendo hacia la puerta. «No quería molestarte». «No molestas». La respuesta surgió automática, desprovista de cualquier emoción. «La cocina es tan tuya como mía». Un recordatorio innecesario de que todo aquello era un préstamo, una ilusión que ambos mantenían por conveniencia. Naya apretó los labios y se dirigió al frigorífico con movimientos deliberadamente naturales, aunque cada nervio de su cuerpo estaba consciente de la presencia de él a su espalda. Sacó una jarra de agua fría aromatizada con rodajas de limón y menta fresca, una costumbre que había traído de casa de sus padres. Sirvió un vaso largo y bebió despacio, sintiendo el líquido gelado trazar un camino de alivio por su garganta. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó él de pronto, y había algo extraño en su voz, algo que se parecía remotamente a la curiosidad. Naya se volvió lentamente, apoyando la cadera contra la encimera de granito. «El calor», respondió, encogiéndose de hombros con una naturalidad que no sentía del todo. «En casa de mis padres, en noches así, subíamos a la azotea a dormir bajo las estrellas». La imagen surgió involuntariamente en su mente. Colchonetas extendidas sobre las baldosas todavía tibias, el cielo nocturno desplegándose infinito sobre sus cabezas, las risas de sus hermanas mezclándose con el canto de los grillos. Una vida sencilla, llena de momentos pequeños que entonces parecían insignificantes y ahora brillaban como joyas perdidas. Adriel la observó durante un momento que se extendió más de lo necesario. «Debería instalar aire acondicionado en las habitaciones del ala sur», dijo finalmente, como si acabara de descubrir una falla técnica en una de sus propiedades. «Haré que vengan los técnicos mañana». «No es necesario», insisto. Y así, sin más, regresó a su café y a su silencio, dejándola con la extraña sensación de que acababa de presenciar algo importante, sin entender exactamente qué. La primera transformación sutil ocurrió la semana siguiente, nacida de un impulso que Naya no supo explicar ni siquiera a sí misma. Había descubierto que Adriel trabajaba hasta altas horas de la madrugada, a menudo olvidándose de cenar o sobreviviendo a base de café negro y barritas de cereales que guardaba en el cajón de su escritorio. Carmen le había comentado, con la preocupación maternal que caracterizaba todas sus palabras, que el señor llevaba años descuidando su alimentación de aquella manera. Desde que murió su madre, «que en paz descanse», había suspirado el ama de llaves mientras preparaba la compra semanal. Esa mujer sí que sabía alimentar un alma, pero él decidió que el hambre era una debilidad más que eliminar. Aquella noche, mientras preparaba su propia cena, Naya se encontró cocinando de más sin pensarlo conscientemente. Un arroz al horno con costillas, garbanzos y morcilla, siguiendo la receta que su abuela había perfeccionado a lo largo de décadas. El aroma llenó la cocina mientras el plato se doraba lentamente en el horno de leña que Carmen insistía en mantener funcionando. Cuando estuvo listo, dividió la ración en 2 fiambreras de cristal, una para ella. La otra la llevó hasta la puerta del despacho, donde la luz seguía encendida a pesar de que el reloj marcaba casi las 11. No llamó. Simplemente dejó el recipiente sobre el suelo, junto al marco de madera tallada, con un pequeño papel doblado encima.
Come mientras está caliente. Se marchó sin esperar respuesta, convencida de que aquello era un gesto inútil que probablemente terminaría en la basura. A la mañana siguiente, la fiambrera estaba sobre la encimera de la cocina, completamente vacía y lavada con esmero. Naya la contempló durante un largo momento, sintiendo algo extraño expandirse en su pecho. No era esperanza exactamente, ni tampoco satisfacción. Era algo más sutil, más peligroso. La certeza de que bajo aquella armadura de hielo existía un ser humano que todavía respondía a los gestos simples de cuidado. Aquella noche preparó paella de mariscos, con gambas de Denia, mejillones de la Albufera y un sofrito de tomate tan perfecto que el color parecía líquido de atardecer. La dejó en el mismo lugar con la misma nota escueta, y así comenzó un ritual silencioso que ninguno de los dos mencionaba jamás. Ella cocinaba. Él comía. Las fiambreras aparecían vacías cada mañana, como prueba de un diálogo que no necesitaba palabras. Mientras tanto, Naya encontró otro espacio donde su alma podía respirar libremente. El centro comunitario del barrio de Orriols ocupaba un edificio antiguo cuya fachada descascarillada contaba historias de décadas de abandono. Las paredes interiores necesitaban urgentemente una mano de pintura. Los fluorescentes parpadeaban como estrellas moribundas y el olor a café del desayuno comunitario permanecía suspendido en el aire hasta bien entrada la tarde. 3 veces por semana, Naya tomaba el metro en la estación de Colón y viajaba hasta aquel rincón de la ciudad donde la Valencia moderna daba paso a una realidad más cruda, pero también más auténtica. Allí, en un aula improvisada con mesas rescatadas de derribos y sillas que no combinaban entre sí, enseñaba dibujo arquitectónico y técnicas básicas de restauración a adolescentes del barrio. Sus estudiantes provenían de familias trabajadoras, muchos de ellos hijos de inmigrantes que habían llegado buscando el sueño mediterráneo. Había chicos como Yacine, cuyo padre argelino trabajaba en la construcción y cuya madre limpiaba oficinas de madrugada. O como Lucía, quinceañera de ojos demasiado viejos para su edad, que cuidaba de sus 3 hermanos menores, mientras su madre encadenaba turnos en una fábrica de conservas. «Señora Naya», preguntó una tarde Mateo, un chico delgado con gafas remendadas con cinta adhesiva. «¿Por qué importa saber esto? Nadie va a pedirnos que restauremos ningún palacio». Naya dejó la tiza sobre la mesa y se sentó en el borde del escritorio, mirando a sus alumnos con una sonrisa que transformaba por completo su rostro. Porque conocer la historia de los edificios es conocer la historia de quienes los habitaron, respondió. Cuando aprendes a leer una fachada, a entender por qué un arco tiene esa forma, o por qué las ventanas están colocadas de cierta manera, empiezas a escuchar voces que llevan siglos calladas. Y eso, Mateo, que es un superpoder que nadie puede quitarte. El chico la miró con escepticismo inicial, pero algo en sus ojos cambió cuando ella sacó fotografías antiguas de las fallas de principios de siglo, mostrándoles edificios que todavía existían en sus propias calles, transformados por el tiempo, pero reconocibles si sabías dónde mirar. Eran aquellas tardes las que mantenían a Naya a flote, entre la frialdad del casarón de la Gran Vía y la incertidumbre de su situación. Aquellas horas rodeada de jóvenes hambrientos de conocimiento y futuro le recordaban quién era más allá del papel de esposa decorativa. Su risa resonaba genuina entre aquellas paredes descascarilladas, libre de la contención que se imponía en presencia de Adriel. Sus ojos brillaban al explicar conceptos que amaba, al ver la comprensión iluminando rostros que el mundo había decidido ignorar. Lo que Naya no sabía era que Íñigo, el asistente personal de Adriel, había mencionado casualmente aquellas actividades durante una reunión de trabajo.
La señora rechazó usar la tarjeta de crédito que usted le ofreció, comentó el joven mientras organizaba documentos sobre el escritorio. Trabaja media jornada en un pequeño despacho de restauración cerca de La Lonja y las tardes libres las pasa en un centro comunitario en Orriols, enseñando a chavales de barrio. Adriel levantó la vista de los contratos que revisaba, algo indefinible cruzando por sus facciones. ¿Rechazó la tarjeta? Completamente. Dijo que prefería tener su propio dinero, por poco que fuera. Aquella noche, Adriel permaneció más tiempo de lo habitual, contemplando la oscuridad a través de su ventana. En algún lugar de aquella casa dormía una mujer que, pudiendo vivir en el lujo absoluto sin mover un dedo, elegía trabajar y servir a otros. El concepto le resultaba tan extraño como fascinante. La primera verdadera tormenta llegó al tercer mes, anunciada no por truenos, sino por el sonido de un teléfono móvil vibrando contra la superficie del comedor. Era una noche de septiembre atípicamente fresca, cuando el verano se resistía a marcharse, pero el otoño ya enviaba sus primeros emisarios. Naya y Adriel compartían una de sus escasas cenas juntos, sentados en extremos opuestos de la mesa de caoba, que podría haber albergado a 20 comensales. Entre ellos, un océano de madera pulida y silencios incómodos. El teléfono de ella iluminó la penumbra con su resplandor azulado, y Naya frunció el ceño al ver el nombre de su padre en la pantalla. Diego Vázquez nunca llamaba durante las horas de cena. Era una de esas reglas no escritas de la familia que databan de generaciones atrás. «Perdona», murmuró levantándose con el aparato en la mano. «Debo contestar». Adriel asintió sin levantar la vista de su plato de lubina al horno, aunque sus oídos siguieron cada palabra que ella pronunciaba en el pasillo. La conversación fue breve. Las respuestas de Naya, monosilábicas. Cuando regresó, su rostro había perdido todo color, y sus manos temblaban de una manera que él no había presenciado antes. «¿Qué ocurre?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla, y Adriel se sorprendió a sí mismo genuinamente preocupado. Naya se dejó caer en la silla más cercana, olvidando toda etiqueta. El teléfono resbaló de sus dedos y golpeó la mesa con un ruido sordo. «La empresa de mi padre», comenzó, y su voz se quebró ligeramente antes de recuperar el control. «Un socio, Bernardo Llorens, ha falsificado documentos, deudas que nunca existieron, contratos que nadie firmó. Está intentando quedarse con todo, alegando que mi padre le debe dinero que jamás pidió prestado». El aire de la habitación se espesó. Adriel conocía aquel nombre. Bernardo Llorens era uno de esos empresarios de segunda categoría que prosperaban alimentándose de la desgracia ajena, un buitre con traje de lino y sonrisa de vendedor de coches usados. «El matrimonio, nuestro acuerdo, se suponía que iba a protegerlos», continuó Naya, y había algo desgarrador en cómo pronunciaba aquellas palabras, pero él encontró otra manera de atacar. «Y si esto sale adelante, si consigue que los tribunales le den la razón, mis padres lo perderán absolutamente todo. 4 generaciones de trabajo, los hornos que mi bisabuelo construyó con sus propias manos, todo». Por primera vez desde que se conocían, lágrimas amenazaron con desbordarse de aquellos ojos oscuros que tanto se habían esforzado en permanecer secos. Naya las contuvo con pura fuerza de voluntad, pero el esfuerzo era visible en la tensión de su mandíbula, en cómo sus nudillos blanqueaban al aferrar el borde de la mesa. «Disculpa», murmuró, poniéndose en pie con brusquedad. Necesito aire». Desapareció antes de que Adriel pudiera responder, el sonido de sus tacones perdiéndose en dirección al patio interior. Él permaneció inmóvil durante varios minutos,
la cena enfriándose ante sus ojos mientras procesaba lo que acababa de presenciar. Había esperado que ella suplicara su ayuda, que usara aquella crisis como excusa para pedir más dinero, más protección, más de todo lo que su posición de esposa le permitía exigir. En cambio, se había marchado sin pedir nada. La encontró 1 hora después, sentada en el banco de hierro forjado bajo la glicinia que trepaba por la pared del patio. La luna, casi llena, pintaba su rostro de plata mientras ella contemplaba la fuente morisca, donde el agua seguía cantando su melodía eterna, ajena a los dramas humanos que la rodeaban. Había abrazado sus rodillas contra el pecho, como una niña pequeña buscando consuelo en su propio calor. El perfume nocturno de los jazmines saturaba el aire, tan dulce que casi resultaba empalagoso. Adriel se sentó a su lado sin pronunciar palabra. El banco de hierro protestó levemente bajo su peso, pero ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos tenía textura aquella noche, pesado como terciopelo mojado, cargado de cosas no dichas y emociones que ninguno sabía nombrar. «No necesito tu lástima», dijo ella finalmente, sin girarse a mirarlo. «Sé que esto no es parte de nuestro acuerdo». «No he dicho nada». «Precisamente». Más silencio. Un gato cruzó el tejado vecino con sigilo felino, su sombra recortándose brevemente contra el cielo estrellado. «Mi madre solía traerme aquí cuando era niño», comentó Adriel de pronto, y su propia voz lo sorprendió con aquella confesión inesperada. Este patio era su lugar favorito de toda la casa. Decía que el sonido del agua la ayudaba a pensar. Naya giró ligeramente la cabeza, estudiándolo con una expresión que él no supo interpretar. «¿Qué pasó con ella?» «Murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer». Las palabras salieron desprovistas de emoción, planas como piedras de río pulidas por años de corriente. «Mi padre se enterró en el trabajo para no sentir el vacío. Yo aprendí de él. Era la primera información personal que compartía desde que se conocían». Naya la recibió en silencio, sin intentar ofrecer consuelo vacío ni frases hechas sobre el tiempo que todo lo cura. «Lo siento», dijo simplemente. Él asintió una vez, un movimiento casi imperceptible. Permanecieron allí hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados y el sonido de los primeros vendedores ambulantes rompió el hechizo de la noche. El pregón de un hombre anunciando frutas frescas, naranjas de Valencia y fresas de Huelva, llegó flotando desde la calle como una promesa de que el mundo seguía girando a pesar de todo. «Investigaré lo de Llorens», dijo Adriel mientras se ponían en pie, el rocío de la madrugada humedeciendo sus ropas. «No prometo nada, pero veré qué puedo hacer». Naya lo miró con sorpresa genuina, las ojeras bajo sus ojos evidenciando la noche en vela. «¿Por qué harías eso?» Él no respondió, quizás porque no conocía la respuesta. Las semanas que siguieron trajeron cambios tan sutiles que ninguno de los dos los habría reconocido si alguien se los hubiera señalado. Adriel comenzó a llegar más temprano del trabajo. Al principio se convenció de que era porque los mercados asiáticos cerraban antes, o porque cierto proyecto requería menos supervisión nocturna. Pero en el fondo, en ese rincón de su mente que prefería mantener clausurado, sabía que buscaba excusas para coincidir con ella. Empezó a preguntar por su día durante las cenas tardías que ahora compartían con más frecuencia. ¿Cómo había ido la clase en Orriols? ¿Algún estudiante problemático? ¿Había avanzado aquel proyecto de restauración en el que trabajaba durante las mañanas? Naya respondía al principio con cautela, midiendo cada palabra como si temiera revelar demasiado. Pero poco a poco, impulsada quizás por la necesidad universal de ser escuchada, comenzó a compartir fragmentos de su mundo. Le habló de Mateo,
el chico de las gafas remendadas que había empezado a dibujar plantas arquitectónicas con una precisión sorprendente. De Yassin, que había conseguido su primera entrevista de trabajo como ayudante en un estudio de diseño, gracias a la carta de recomendación que ella había escrito. De Lucía, cuya madre finalmente había logrado un horario más humano que le permitía estar en casa cuando sus hijos volvían del colegio. «Les has cambiado la vida», comentó Adriel una noche, genuinamente impresionado. «No tanto como ellos han cambiado la mía», lo dijo con una sencillez que él no terminaba de comprender. ¿Cómo podía alguien encontrar tanto significado en dar sin esperar nada a cambio? Su mundo siempre había funcionado con transacciones. Dar para recibir, invertir para obtener beneficios, calcular cada movimiento en función de su retorno. Naya operaba bajo un sistema completamente diferente, y aquello lo desconcertaba tanto como lo fascinaba. Mientras tanto, la investigación sobre Bernardo Llorens avanzaba silenciosamente. Adriel había contratado al mejor despacho de abogados de Valencia, especialistas en fraude empresarial que comenzaban a desentrañar la maraña de documentos falsificados y firmas imitadas. No había mencionado nada a Naya todavía. Quería tener algo concreto que ofrecerle, no meras promesas. El cambio más significativo ocurrió un domingo de octubre, cuando el otoño había teñido finalmente los plátanos de la Gran Vía de tonos dorados y cobrizos. Naya regresaba del mercado de Colón con su cesta habitual de flores, cuando lo encontró esperándola en el vestíbulo, vestido con ropa casual que ella jamás le había visto usar. Vaqueros oscuros, una camisa de lino blanco arremangada hasta los codos, zapatillas deportivas que parecían recién sacadas de la caja. «He pensado», comenzó él, y había algo casi tímido en su expresión que transformaba por completo sus facciones habitualmente severas, «que podríamos ir a tomar una horchata a Alboraya, si no tienes otros planes». Naya se quedó paralizada en medio del vestíbulo, un ramo de margaritas asomando de su cesta de mimbre. «¿Horchata?», repitió, como si él hubiera sugerido un viaje a la luna. «Es lo que la gente hace los domingos, ¿no? Además, Carmen me ha informado de que nunca has probado la auténtica horchata de Chufa. Eso es prácticamente un delito en esta tierra». Una sonrisa involuntaria tiró de las comisuras de los labios de ella. «¿Carmen te ha informado? Es muy persuasiva cuando quiere, y amenazante, si te soy sincero». Naya soltó una carcajada, un sonido cristalino que resonó en las paredes del vestíbulo como campanas de fiesta. Era la primera vez que se reía genuinamente en su presencia, y Adriel sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si una cuerda demasiado tensa cediera finalmente. «Dame 5 minutos para dejar esto», dijo ella, señalando las flores. «Te espero». Aquella tarde en Alboraya, sentados en la terraza de la horchatería más antigua del pueblo, mientras el sol de otoño calentaba sus rostros, algo cambió irremediablemente entre ellos. Naya le explicó la diferencia entre la horchata auténtica, turbia y fresca, y las versiones industriales que servían en los supermercados. Él confesó, casi avergonzado, que nunca había visitado la Albufera a pesar de haber nacido en Valencia. Ella le habló de las tardes que pasaba allí de niña, observando las garzas mientras su abuelo pescaba anguilas para el ali pebre que preparaba su abuela. Por primera vez, conversaron como dos personas que genuinamente querían conocerse, sin agendas ocultas, sin muros defensivos, sin el peso del acuerdo que los había unido. «¿Por qué arquitectura?», preguntó él mientras ella mojaba un fartón en su vaso de horchata. «Porque los edificios son como personas», respondió ella después de pensarlo un momento. «Tienen historias que contar, cicatrices que los definen, memorias almacenadas en cada piedra.
Restaurarlos es como escuchar esas historias y ayudarles a seguir contándolas a las generaciones futuras. Adriel la observó mientras hablaba, fascinado por cómo su rostro se iluminaba al describir su pasión. Los ojos le brillaban como si contuvieran todo el Mediterráneo en sus profundidades oscuras, y sus manos gesticulaban dibujando arcos invisibles en el aire. Tú, en cambio, destruyes edificios antiguos para construir nuevos, comentó ella, y había curiosidad en su tono, no juicio. ¿Nunca te has preguntado qué historias silencias al hacerlo? La pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante años había visto los edificios únicamente como inversiones, metros cuadrados que multiplicar, terrenos que optimizar. La idea de que contuvieran algo más allá de valor inmobiliario jamás había cruzado por su mente pragmática. No, admitió. Nunca lo había pensado así. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de superioridad ni de lástima. Era una sonrisa de quien reconoce una puerta que podría abrirse. Quizás deberías empezar. El evento benéfico anual de Grupo Mendizábal se celebraba en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ese conjunto de estructuras futuristas diseñadas por Calatrava que parecían naves espaciales varadas en el antiguo cauce del Turia. Naya dedicó la tarde entera a prepararse, no por vanidad, sino porque sabía que aquella noche sería observada, juzgada, medida según estándares que ella jamás había buscado cumplir. Eligió un vestido azul marino de corte recto que había encontrado en una pequeña boutique del barrio del Carmen, sin marcas ni etiquetas ostentosas. El tejido fluía como olas del Mediterráneo cuando caminaba, sencillo pero elegante, de una manera que no requería adornos. Sobre la cama, Adriel había dejado un estuche de terciopelo negro con un collar de zafiros y diamantes que habría alimentado a familias enteras durante meses. Naya lo contempló durante un largo momento antes de cerrarlo con suavidad y guardarlo en el cajón de la mesilla de noche. En su lugar, se puso los pendientes de perla que habían pertenecido a su abuela, las únicas joyas que había traído de casa. Eran modestos, ligeramente desiguales en tamaño porque habían sido cultivadas naturalmente en las costas del Cantábrico, pero contenían más valor del que cualquier gema podría cuantificar. Como toque final, echó sobre sus hombros el mantón de Manila heredado de su bisabuela, una pieza de seda bordada con pájaros del paraíso y flores de cerezo que había cruzado océanos antes de encontrar su hogar en Valencia. Cuando descendió la escalera principal del palacete, Adriel la esperaba al pie de los escalones. Vestía un smoking oscuro que realzaba su porte natural, el cabello negro peinado hacia atrás con gel, la mandíbula perfectamente afeitada. Se quedó inmóvil al verla, algo indescifrable cruzando por sus ojos grises. «No llevas las joyas», observó, y su voz sonaba extrañamente ronca. «No las necesito». Era cierto. La elegancia natural de Naya, combinada con la herencia emocional que portaba en aquellos sencillos ornamentos, eclipsaba cualquier exhibición de riqueza. Parecía una princesa de otro tiempo, de esas que reinaban por gracia propia y no por los tesoros de sus arcas. «Estás». Adriel vaciló, buscando palabras que habitualmente no necesitaba. «Impresionante». Un rubor ligero tiñó las mejillas de ella, pero mantuvo la compostura. «Gracias. Tú también». La ciudad de las artes y las ciencias brillaba como una joya de ciencia ficción aquella noche. Los edificios de Calatrava, iluminados con luces que cambiaban de color gradualmente, se reflejaban en las piscinas poco profundas que los rodeaban, creando un efecto de irrealidad onírica. El evento se celebraba en el Palau de les Arts, la estructura más imponente del conjunto, cuyo interior había sido transformado en un jardín de invierno artificial con miles de orquídeas importadas
y pequeñas fuentes que susurraban entre las mesas de los invitados. Naya caminó junto a Adriel entre la multitud de empresarios, políticos y figuras del mundo cultural valenciano. Sonreía cuando correspondía, estrechaba manos, aceptaba cumplidos sobre su vestido y su mantón con gracia estudiada. Era exactamente lo que él necesitaba que fuera, la esposa perfecta para mantener las apariencias. Pero bajo la superficie se sentía como una impostora en aquel mundo de fortunas heredadas y ambiciones desmedidas. Fue entonces cuando lo vio. Eneko Goicoechea cruzaba el salón con esa seguridad despreocupada de quienes nunca han tenido que demostrar nada a nadie. Era alto, de cabello castaño alborotado, de manera estudiadamente casual, con una barba de varios días que en cualquier otro hombre habría parecido descuidada, pero en él resultaba deliberadamente artística. Sus ojos verdes, del color de las colinas del País Vasco tras la lluvia, escanearon la multitud hasta detenerse en ella. ¡Naya! ¡Naya Vázquez! La reconoció antes de que ella pudiera reaccionar, acercándose con zancadas largas y una sonrisa que iluminaba su rostro entero. «Eneko», murmuró ella, genuinamente sorprendida. «No esperaba verte aquí. Ni yo a ti. Aunque claro, ahora eres toda una señora de la alta sociedad». Su tono era de broma afectuosa, sin rastro de malicia. Me lo contó Elena cuando me llamó hace un mes. No me lo podía creer. Habían estudiado juntos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, compartiendo noches de estudio, cafés interminables y sueños de restaurar el patrimonio español a su antigua gloria. Eneko había sido uno de sus mejores amigos durante aquellos años, quizás algo más durante un breve periodo que ambos habían acordado olvidar. «¿Qué haces en Valencia?», preguntó ella, genuinamente interesada. «Un proyecto nuevo. Van a restaurar el Palacio del Marqués de Dos Aguas, toda la fachada de alabastro. Me han pedido que lidere el equipo técnico». Los ojos de Naya brillaron con entusiasmo profesional. «Eso es increíble. Esa fachada es una de las más complejas del barroco español. Lo sé. Por eso pensé en ti inmediatamente». Conversaron durante los siguientes 30 minutos sobre el proyecto, sobre técnicas de restauración, sobre antiguos profesores que ambos habían admirado y detestado a partes iguales. Naya se reía de las anécdotas que él contaba, gestos animados y ojos brillantes, completamente absorta en un mundo de recuerdos y pasiones compartidas. Desde el otro lado del salón, Adriel observaba la escena con una tensión creciente que no lograba explicar. Había abandonado una conversación con el alcalde de Valencia a media frase, algo impensable en circunstancias normales. Su atención estaba fijada en su esposa, y aquel desconocido que la hacía sonreír de una manera que él nunca había conseguido. Cuando Eneko tocó ligeramente el brazo de Naya al contar una anécdota particularmente divertida, algo primitivo y completamente inesperado, estalló en el pecho de Adriel. Celos. El sentimiento era tan ajeno a su naturaleza que tardó varios segundos en identificarlo. Nunca había sentido celos en su vida. Las mujeres iban y venían como inversiones que rendían o no según el caso, ninguna lo suficientemente importante como para provocar emociones posesivas. Pero ver a Naya brillar de aquella manera para otro hombre, ver sus ojos iluminados por una pasión que no era dirigida hacia él, despertaba un instinto que creía inexistente. Por primera vez en 10 años, abandonó una reunión importante sin excusa alguna. Se abrió paso entre los invitados con zancadas largas y decididas, ignorando los saludos y las miradas curiosas. Cuando llegó junto a Naya, pasó su brazo alrededor de su cintura con un gesto posesivo que nunca había empleado antes. «Cariño», dijo, y la palabra sonó extraña en sus labios. «Nos están esperando en la mesa principal». Naya lo miró sorprendida.
sus ojos oscuros reflejando las luces centelleantes de la estructura de Calatrava. «Oh, por supuesto». Se volvió hacia Eneko con una sonrisa de disculpa. «Eneko, te presento a mi marido, Adriel Mendizábal». Los dos hombres se estrecharon la mano con esa cortesía superficial que disfraza evaluaciones mutuas. Eneko sonreía abiertamente. Adriel apenas curvaba los labios en algo que pretendía ser amistoso, pero no alcanzaba la meta. «Un placer», mintió Adriel. «El placer es mío. Has sido muy afortunado». Eneko miró a Naya con afecto evidente. «Naya es una de las personas más extraordinarias que he conocido nunca». La mandíbula de Adriel se tensó imperceptiblemente. «Lo sé. Aquella noche, en el Mercedes negro que los llevaba de regreso a casa, el silencio entre ellos era de una naturaleza completamente diferente. Eléctrico, cargado, vibrando con tensiones no nombradas». «¿Qué fue eso?», preguntó Naya finalmente, girándose en el asiento de cuero para mirarlo. Adriel mantenía los ojos fijos en la carretera, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. «No sé de qué hablas», prácticamente arrastrándome lejos de Eneko, como si yo fuera una propiedad extraviada. El silencio que siguió pesaba como plomo. «No me gustó cómo te miraba», admitió finalmente, y cada palabra parecía arrancada de su garganta contra su voluntad. Naya estudió su perfil tenso durante un largo momento. «Eneko es un viejo amigo, nada más. Un viejo amigo que toca tu brazo y te hace sonreír de una manera que yo jamás he conseguido». Las palabras flotaron en el aire del coche como una confesión involuntaria. Adriel se maldijo mentalmente por haberlas pronunciado, por haber revelado aquella vulnerabilidad que ni siquiera sabía que poseía. Naya no respondió inmediatamente. En su lugar, se volvió hacia la ventanilla, contemplando las luces de Valencia deslizarse en la noche, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Su esposo, el hombre que había declarado que aquel matrimonio era puramente comercial, estaba celoso. Era imposible no sentir una pequeña punzada de satisfacción ante aquella revelación. Y quizás algo más peligroso todavía, esperanza. Las semanas que siguieron al evento benéfico trajeron cambios que ninguno de los dos habría anticipado. Adriel comenzó a buscar excusas para estar en los mismos espacios que ella, con una frecuencia que ya no podía atribuirse a la casualidad. La observaba mientras regaba las plantas del patio, notando cómo sus dedos acariciaban cada hoja con una ternura que dedicaba a todo ser vivo que entraba en su órbita. La escuchaba tararear melodías valencianas mientras cocinaba, canciones de su infancia que llenaban la cocina de una calidez que los electrodomésticos de última generación jamás podrían proporcionar. Comenzó a hacer preguntas que antes no le interesaban. ¿Cómo había aprendido a cocinar así? ¿Por qué elegía siempre colores tierra para decorar? ¿Qué libro estaba leyendo esa semana y qué le parecía? Las respuestas de Naya, al principio cautelosas, fueron ganando extensión y profundidad a medida que su desconfianza cedía terreno. Descubrió que ella había aprendido a cocinar de su abuela durante los veranos en el pueblo de Navajas, en la Sierra de Espadán, que elegía colores tierra porque la conectaban con la arcilla de los talleres de su familia, con el barro que había visto moldear en azulejos desde que tenía memoria, que estaba leyendo una novela de María Dueñas y que le parecía que las mujeres de sus historias tenían la misma resistencia silenciosa que ella admiraba en su madre. Fueron noches de conversaciones que se extendían más allá de la medianoche, primero en el comedor formal y luego, gradualmente, en el patio interior donde el sonido de la fuente creaba un telón de fondo hipnótico. Descubrieron puntos en común que ninguno esperaba. Ambos preferían el café solo y amargo,
Detestaban los eventos sociales aunque por razones diferentes, encontraban consuelo en la arquitectura aunque miraban los edificios desde ángulos opuestos. Fue durante una de esas noches, a finales de noviembre, cuando Naya recibió la llamada que lo cambiaría todo. Eneko la había contactado para ofrecerle formalmente un puesto en su prestigioso estudio de San Sebastián. El proyecto del Palacio del Marqués de Dos Aguas era solo el comienzo. Tenían contratos en Bilbao, Barcelona, incluso trabajos internacionales en Portugal y el sur de Francia. Le ofrecía un salario competitivo, la oportunidad de liderar equipos de restauración, viajes que la llevarían por toda Europa. Era el sueño que había tenido que abandonar cuando la crisis de la empresa familiar la obligó a dejar Barcelona y regresar a Valencia a trabajar como asistente administrativa. Le contó a Adriel durante la cena de esa noche, incapaz de contener la emoción que hacía brillar sus ojos. Él la escuchó en silencio mientras ella describía las posibilidades, los proyectos, las ciudades que visitaría, y con cada palabra sintió cómo algo en su interior se desmoronaba. ¿Vas a aceptar?, preguntó cuando ella terminó, manteniendo la voz neutral a costa de un esfuerzo supremo. Naya dejó los cubiertos sobre el plato, estudiando su rostro con aquella intensidad que parecía leer pensamientos. Todavía lo estoy considerando. Es una oportunidad increíble. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Sería una tontería rechazarla. Lo sé. El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que ninguno se atrevía a decir. ¿Por qué me preguntas si voy a aceptar?, cuestionó ella finalmente. Este matrimonio es un acuerdo comercial, ¿recuerdas? No debería importarte lo que yo haga con mi carrera. Las palabras de él pronunciadas aquella primera noche regresaban como un boomerang envenenado. Adriel cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de su propia frialdad pasada aplastándolo. ¿Y si hubiera cambiado de opinión? Naya contuvo el aliento. Las velas sobre la mesa parpadearon, proyectando sombras danzantes sobre el mantel de hilo. ¿La has cambiado? Él la miró directamente, dejando caer por primera vez todas las máscaras que habitualmente protegían su vulnerabilidad. No sé qué me está pasando, admitió, y su voz sonaba como la de un hombre perdido en territorio desconocido. No reconozco este sentimiento, pero sé que la idea de que te vayas, de que trabajes lejos, con él, de que tu risa y tus ojos brillantes sean para otros, me resulta insoportable. Naya permaneció inmóvil, procesando aquella confesión que contradecía todo lo que él había establecido desde el principio. Eso no es justo, Adriel. Lo sé. No puedes pedirme que renuncie a mis sueños porque tú de repente has decidido que sientes algo. No te estoy pidiendo nada. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente? Él apartó la mirada, contemplando el jardín nocturno a través de los ventanales. Las bugambillas brillaban bajo la luz de la luna, como manchas de sangre púrpura contra la pared encalada. Estoy diciendo que te apoyaré en cualquier decisión que tomes, porque me he dado cuenta de que lo que siento por ti es más importante que mi egoísmo. Era la declaración más cercana a una profesión de amor que Adriel Mendizábal había pronunciado en su vida adulta. Y ambos lo sabían. Naya se levantó lentamente de la mesa, rodeándola hasta situarse junto a su silla. Él alzó la vista hacia ella, vulnerable de una manera que jamás permitía que nadie presenciara. Rechacé la oferta esta tarde, dijo ella suavemente, antes de saber nada de esto. ¿Por qué? Porque en algún lugar entre estos azulejos fríos y jardines perfectos encontré algo que no esperaba encontrar. Y quizás, solo quizás, merece la pena luchar por ello. Los días siguientes fueron como caminar sobre un puente de cristal, hermosos pero precarios, iluminados por una luz nueva, pero amenazados constantemente
por la posibilidad de quebrarse. Adriel y Naya comenzaron a explorar el territorio desconocido que se abría entre ellos con la cautela de quien sabe que está pisando terreno minado. Las conversaciones se volvieron más íntimas, las miradas más prolongadas, los roces casuales más frecuentes, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el paso definitivo que transformaría su acuerdo en algo real. El miedo los mantenía suspendidos en un limbo exquisito y frustrante a partes iguales. Para Adriel, el miedo tenía raíces profundas que se hundían en su adolescencia. Después de la muerte de su madre, había construido murallas alrededor de su corazón, con la precisión de un ingeniero obsesionado con la seguridad. Cada piedra de aquella fortaleza representaba una emoción suprimida, un anhelo negado, una vulnerabilidad eliminada. Permitir que alguien traspasara esas defensas significaba arriesgarse a experimentar nuevamente el dolor devastador que casi lo había destruido a los 15 años. Naya, por su parte, cargaba con el peso de haber entregado su futuro a cambio de salvar a su familia. Cada vez que se permitía sentir algo genuino por Adriel, una voz en su interior le recordaba las circunstancias de su unión. ¿Cómo podía confiar en sentimientos que habían nacido de la obligación? ¿Cómo distinguir el afecto real de la gratitud por haber salvado el negocio de sus padres? ¿Y si todo aquello era simplemente una ilusión que ambos construían para hacer más tolerable su situación? La primera grieta apareció una tarde de diciembre, cuando Adriel canceló una cena que habían planeado juntos para atender una emergencia empresarial. «Lo siento», dijo por teléfono, y genuinamente lo sentía. «Habrá surgido un problema con el proyecto del puerto. Volveré tarde». Naya aseguró que lo entendía, que no pasaba nada, que cenarían otro día. Pero cuando colgó, una sombra de duda cruzó por su mente. ¿Cuántas veces había escuchado a su padre pronunciar exactamente las mismas palabras? ¿Cuántas cenas canceladas, cuántas promesas rotas en nombre del trabajo habían erosionado lentamente el matrimonio de sus padres hasta convertirlo en una convivencia cordial pero desprovista de pasión? El patrón se repitió durante las semanas siguientes. Adriel tenía las mejores intenciones, pero décadas de hábitos eran difíciles de romper. El trabajo seguía siendo su refugio predeterminado cuando las emociones se volvían demasiado intensas, demasiado reales. Era más fácil perderse en cifras y contratos que enfrentar lo que estaba creciendo entre ellos. Naya observaba desde la distancia cómo él regresaba a sus viejos patrones, y con cada cancelación, cada cena fría sobre la mesa del comedor vacío, sentía que el puente de cristal se agrietaba un poco más. La segunda grieta llegó en forma de Isabel Ferrer. Isabel era socia de un bufete que colaboraba frecuentemente con Grupo Mendizábal, una mujer de 40 años impecablemente vestida, cuya ambición igualaba la de Adriel. Habían tenido un breve affair años atrás, antes de que ella se casara con un político menor que le proporcionaba conexiones útiles. Ahora recién divorciada, Isabel parecía determinada a retomar donde lo habían dejado. Naya la conoció durante una cena de negocios a la que Adriel había insistido en llevarla, argumentando que su presencia como esposa era necesaria para ciertos inversores conservadores. Desde el momento en que entraron al restaurante, los ojos felinos de Isabel se clavaron en Adriel con una posesividad que no intentaba disimular. «Adriel, ¿cuánto tiempo?», ronroneó, besando sus mejillas con labios pintados de rojo intenso, mientras ignoraba deliberadamente a Naya. «He echado de menos nuestras conversaciones». La insinuación era evidente. Naya sintió un nudo formarse en su estómago mientras observaba cómo Isabel tocaba el brazo de su esposo con familiaridad.
cómo inclinaba la cabeza para susurrarle algo que lo hizo sonreír. Adriel, para su mérito, la presentó correctamente y mantuvo una distancia profesional durante toda la cena. Pero el daño estaba hecho. Las semillas de la inseguridad, plantadas por semanas de ausencias y prioridades cambiantes, germinaron con rapidez venenosa. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Naya se enfrentó a preguntas que no quería hacerse. ¿Cuántas mujeres como Isabel habían pasado por la vida de Adriel? ¿Qué la hacía diferente a ella, más allá de un contrato matrimonial conveniente? Y si lo que él sentía no era amor sino costumbre, la comodidad de tener una esposa presentable que no exigía nada. Las dudas se multiplicaron como hierbas en un jardín abandonado. La tercera grieta, la más profunda, surgió cuando Adriel descubrió la verdad sobre el caso de Bernardo Llorens. Sus abogados habían desentrañado la maraña de documentos falsos, identificando cada firma falsificada y cada factura inventada. El caso estaba prácticamente ganado. Bastaba con presentar las pruebas ante el juez para que Llorens enfrentara cargos de fraude que lo enviarían a prisión y salvarían definitivamente la empresa de la familia Vázquez. Pero la investigación había revelado algo más. La empresa de cerámica tenía problemas estructurales que iban más allá de la traición de Llorens. Décadas de resistencia a modernizarse, de aferrarse a métodos tradicionales en un mercado que exigía innovación, habían debilitado sus cimientos. Aunque ganaran el caso legal, la viabilidad a largo plazo era dudosa sin una inversión significativa y cambios drásticos en la gestión. Adriel contrató consultores, analizó números, elaboró un plan de rescate que podía funcionar. Pero requería una condición. Él tendría que involucrarse directamente en la gestión, básicamente tomando el control del negocio familiar de Naya bajo la estructura de Grupo Mendizábal. Era la solución práctica, era lo inteligente, y era exactamente lo que Naya había temido desde el principio, que su familia quedara completamente en deuda con él, que el último vestigio de independencia que le quedaba desapareciera. Cuando Adriel le presentó el plan una noche, creyendo que ella lo recibiría con gratitud, se encontró con algo completamente diferente. «No», dijo Naya, y su voz era firme, aunque sus ojos brillaban con algo que podía ser rabia o dolor. «De ninguna manera. Es la única opción viable. No, no voy a permitir que conviertas la empresa de mi familia en otra de tus adquisiciones. No es una adquisición, es un rescate. ¿Hay alguna diferencia cuando el resultado es el mismo?» Ella se puso de pie, alejándose de él como si su cercanía quemara. «Mi bisabuelo construyó esa empresa con sus manos. Mis abuelos la mantuvieron viva durante la posguerra, cuando no había ni leña para los hornos. Mis padres sacrificaron todo por ella. ¿Y tú quieres que simplemente te la entregue envuelta para regalo? Estoy intentando ayudar. Estás intentando controlar». Las palabras salieron afiladas, cargadas de semanas de inseguridad acumulada. Es lo único que sabes hacer, ¿verdad? Comprar, controlar, poseer. Las empresas, los edificios, y ahora a mí y a todo lo que me importa. El silencio que siguió era el de dos personas, dándose cuenta de que habían llegado a un precipicio inesperado. «No es eso lo que quiero», dijo Adriel finalmente, su voz apenas un susurro. «Entonces, ¿qué quieres?» Ella lo enfrentó con ojos que brillaban de lágrimas contenidas. «Porque cada vez que empiezo a creer que esto podría ser real, algo me recuerda cómo empezamos. Un acuerdo, un contrato. Yo era la solución a tu problema de herencia, nada más. Eso cambió». «¿Cambió? ¿Cuándo exactamente? ¿Antes o después de que tu examante me mirara como si yo fuera un obstáculo menor? ¿Antes o después de las docenas de cenas canceladas porque el trabajo siempre es más importante?
Cada palabra era una piedra lanzada contra los frágiles cimientos que habían construido juntos. Adriel quiso defenderse, explicar, desmentir, pero las acusaciones contenían suficiente verdad como para dejarlo mudo. «Necesito tiempo», dijo Naya, retrocediendo hacia la puerta. «Tiempo para pensar si esto tiene algún sentido, si yo tengo algún sentido aquí». Cuando se marchó, el eco de sus pasos resonando en el pasillo vacío, Adriel se quedó solo con el peso de todo lo que había hecho mal y todo lo que no sabía cómo reparar. Naya se refugió en el trabajo como quien busca oxígeno bajo el agua. Dobló sus horas en el centro comunitario de Orriols, llegando antes que el sol y marchándose cuando las estrellas ya habían tomado posesión del cielo. Sus estudiantes notaban algo diferente en ella, una intensidad febril que parecía quemar desde dentro, pero ninguno se atrevía a preguntar. Solo Mateo, el chico de las gafas remendadas que se había convertido en su alumno más prometedor, tuvo el valor de acercarse una tarde mientras ella borraba furiosamente una pizarra que ya estaba limpia. «Señora Naya», dijo con su voz de adolescente todavía quebrándose entre graves y agudos, «¿está bien?». Ella detuvo su movimiento, el borrador suspendido en el aire. «Estoy bien, Mateo, solo cansada». Mi madre dice que cuando una mujer dice que está cansada, en realidad quiere decir que está triste, pero no sabe cómo explicarlo. La observación, tan simple y tan certera, desarmó las defensas que Naya había mantenido en pie durante días. Dejó caer el borrador y se sentó pesadamente en el borde del escritorio, mirando a aquel chico que había aprendido demasiado pronto a leer el dolor ajeno. «Tu madre es muy sabia». Lo era. Mateo se sentó en un pupitre cercano, sus piernas flacas colgando sin tocar el suelo. Murió hace 2 años. Cáncer. El corazón de Naya se encogió. «Lo siento mucho. No lo sabía». «Está bien». El chico se encogió de hombros con esa resignación prematura que rompe el alma. «Antes de irse, me dijo algo que no entendí entonces, pero creo que empiezo a entender ahora». «¿Qué te dijo?» «Que el amor no es un sentimiento, es una decisión que tomas cada día, especialmente los días en que es difícil». Mateo la miró con una intensidad impropia de sus 14 años. «Creo que ella y mi padre tuvieron muchos días difíciles, pero siempre decidían quedarse». Naya tragó el nudo que se había formado en su garganta. «Tu madre era una mujer muy inteligente, y usted también lo es. Por eso sé que encontrará la manera de dejar de estar triste». Cuando el chico se marchó, Naya permaneció sentada en aquel aula vacía durante largo rato, contemplando las paredes descascarilladas que tanto le recordaban a su propio corazón, agrietadas, necesitadas de restauración, pero todavía en pie. Mientras tanto, en el casarón de la Gran Vía, Adriel libraba su propia batalla contra demonios que llevaba décadas alimentando. Había cancelado todas sus reuniones después de la confrontación con Naya, algo que no había hecho ni siquiera cuando enfrentaba las mayores crisis empresariales de su carrera. Los empleados murmuraban entre ellos, preocupados por la salud de su jefe, que parecía haber envejecido años en cuestión de días. Carmen, la única persona en el mundo a quien permitía acercarse cuando se encontraba vulnerable, entró en su despacho una mañana con una bandeja de desayuno que él no había pedido. «Come algo», ordenó con la autoridad de quien ha cambiado pañales a emperadores. «No has probado bocado desde que la señora se fue a la habitación de invitados». Adriel apartó la mirada de la ventana, donde había estado contemplando el jardín que Naya tanto amaba. «No tengo hambre». Eso no fue una sugerencia. Carmen depositó la bandeja sobre su escritorio con un golpe seco. «Y cuando termines, vas a contarme qué has hecho para que esa mujer que te mira como si fueras algo especial esté ahora encerrada llorando cuando cree que nadie la oye». Ella no llora. Lo hace cada noche.
pero es demasiado orgullosa para que la veas. La información golpeó a Adriel como un puñetazo en el estómago. Intenté ayudarla, a su familia. ¿Ayudarla o controlarla? La misma pregunta que Naya le había lanzado. Adriel cerró los ojos, sintiendo el peso de sus propios patrones aplastándolo. No sé hacer las cosas de otra manera, Carmen. Es lo único que conozco. El ama de llaves se sentó frente a él sin ser invitada, algo que solo ella se atrevería a hacer. Tu madre, que en paz descanse, era la mujer más dulce que he conocido, pero era fuerte a su manera. No necesitaba que nadie la rescatara, necesitaba que alguien caminara a su lado. Carmen lo miró con ojos que habían visto demasiado para dejarse engañar. Tu padre nunca entendió la diferencia, y me temo que tú tampoco. ¿Cuál es la diferencia? Rescatar es hacer las cosas por alguien. Acompañar es hacerlas con alguien. Se puso de pie alisando su delantal. Esa chica no necesita un salvador, necesita un compañero. La pregunta es si tú sabes cómo ser uno. Cuando se marchó, dejando atrás el aroma a café recién hecho y verdades incómodas, Adriel contempló la bandeja de desayuno durante largo rato. Por primera vez en su vida, se preguntó si todo lo que sabía sobre el amor, sobre las relaciones, sobre conectar con otro ser humano, estaba fundamentalmente equivocado. Las noches eran lo peor. Naya yacía despierta en la habitación de invitados, escuchando los sonidos de una casa que había empezado a sentir como hogar antes de que todo se derrumbara. El goteo de la fuente del patio, el crujir de las vigas de madera centenarias ajustándose al frío de diciembre, el lejano murmullo del tráfico nocturno en la Gran Vía. Y a veces, cuando el silencio era más profundo, los pasos de Adriel en el pasillo. Se detenían siempre frente a su puerta, permanecían allí durante minutos eternos, y luego se alejaban sin que él jamás llamara. Ella tampoco abría. Ambos estaban atrapados en un impasse creado por el orgullo herido y el miedo a dar el primer paso. Cada uno esperaba que el otro cediera, sin darse cuenta de que la espera solo ensanchaba el abismo. Fue el 15º día de aquella guerra fría silenciosa cuando el destino intervino de la manera más inesperada. Una tubería antigua reventó en el ala sur de la mansión, inundando varias habitaciones, incluida la que Naya ocupaba. El agua se filtró durante la noche, mientras ella dormía profundamente, agotada por semanas de insomnio acumulado. Fue el frío lo que la despertó, el contacto helado del agua contra sus pies cuando estos tocaron el suelo empapado. ¡Qué demonios! La luz del pasillo se encendió de golpe y Adriel apareció en la puerta, con el pijama manchado de humedad y expresión de alarma. La tubería del baño ha reventado. Toda el ala está inundada. Su mirada recorrió la habitación, evaluando los daños con ojo experto de constructor. Tienes que salir de aquí. El techo podría ceder si el agua se acumula. No había tiempo para discusiones ni rencores acumulados. Naya agarró lo esencial, unas fotografías de su familia que guardaba en la mesilla, y siguió a Adriel por el pasillo mientras Carmen coordinaba llamadas de emergencia al servicio de mantenimiento. «Puedes usar mi habitación», ofreció él mientras subían hacia el ala norte. «Yo dormiré en el despacho». «No hace falta, Naya». Él se detuvo en medio de la escalera volviéndose para mirarla. «Por una noche, por favor, deja de pelear conmigo». Había algo tan agotado en su voz, tan desprovisto de la arrogancia que normalmente lo blindaba, que ella asintió sin más objeciones. La habitación de Adriel era un territorio que no había explorado desde que se mudó. Más austera de lo que esperaba, con muebles de líneas simples y colores neutros. Pero había detalles que la sorprendieron. Una fotografía de una mujer hermosa de ojos grises sobre la cómoda que solo podía ser su madre, una pila de libros en la mesilla que revelaban gustos insospechados,
en historia y filosofía, y sobre el escritorio, junto a documentos de trabajo, un pequeño jarrón con geranios secos. ¿Son de mi jardín?, preguntó, tocando los pétalos marchitos con dedos temblorosos. Adriel, que había entrado para buscar unas mantas adicionales, se detuvo en seco. Los corté hace semanas antes de todo esto. Carraspeó incómodamente. Me gustaba cómo olían. Me recordaban a ti cuando no estabas. El silencio que siguió era diferente a todos los que habían compartido antes. No era incómodo ni hostil, ni cargado de tensiones no resueltas. Era el silencio de dos personas que finalmente veían al otro sin las máscaras que habitualmente llevaban puestas. Adriel, no tienes que decir nada. Depositó las mantas sobre un sillón. Sé que lo arruiné. Sé que intenté resolver las cosas a mi manera en lugar de escucharte, y sé que tienes todo el derecho a no perdonarme. Naya se sentó en el borde de la cama, envuelta en el albornoz que él le había prestado. Olía a él, café, sándalo, algo indefiniblemente masculino que le resultaba ya tan familiar. Yo también cometí errores, admitió suavemente. Me dejé llevar por el miedo en lugar de hablarte. Saqué conclusiones sin darte la oportunidad de explicarte. Tenías razones para desconfiar. Te di muchas. Quizás, pero el amor no debería ser una lista de agravios que guardamos para usarlos como armas cuando estamos heridos. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas que se expandieron hasta tocar cada rincón de la habitación. Amor. Era la primera vez que alguno de los dos la pronunciaba en voz alta. Adriel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos grises, habitualmente tan fríos e impenetrables, brillaban con una vulnerabilidad que ella jamás había presenciado. No sé cómo hacer esto, confesó. Nunca aprendí. Mi padre me enseñó a construir imperios, pero nadie me enseñó a construir un hogar. Sé de números y contratos y negociaciones, pero no sé cómo demostrarle a alguien que lo amo sin intentar controlarlo todo. Naya sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer, pero esta vez no intentó detenerlas. Entonces, aprenderemos juntos. ¿Me darás otra oportunidad? Ella lo miró largamente, viendo más allá del empresario implacable, más allá del hombre herido, hasta el niño de 15 años que había perdido a su madre y había decidido que nunca más permitiría que el amor lo destruyera. Sí, susurró, pero esta vez lo hacemos de verdad, sin contratos ni acuerdos comerciales, solo tú y yo decidiendo cada día que queremos estar juntos. Cuando él la besó, el sabor de las lágrimas de ambos se mezcló en algo que era a la vez salado y dulce, como el mar Mediterráneo que había sido testigo silencioso de toda su historia. El amanecer siguiente trajo una luz diferente al casarón de la Gran Vía. Las cuadrillas de mantenimiento trabajaban en el ala dañada, sus voces y herramientas creando una sinfonía de reparación que parecía extenderse más allá de las tuberías rotas. Había algo simbólico en aquel caos de restauración, pensó Naya mientras observaba desde la ventana del dormitorio de Adriel, envuelta todavía en su albornoz. Él entró con 2 tazas de café humeante, vestido ya con ropa de trabajo, pero con una suavidad en sus facciones que ella no había visto antes. Carmen dice que tardarán al menos una semana en reparar los daños del agua. Le tendió una de las tazas. Tendrás que quedarte aquí mientras tanto. Supongo que sobreviviré a la tortura. La sonrisa que él le dedicó, genuina y cálida, transformó por completo su rostro habitualmente severo. Tengo que ir a la oficina unas horas, pero he cancelado la cena con los inversores coreanos. Pensé que podríamos hacer algo juntos esta noche, algo normal, lo que hacen las parejas normales.
¿Y qué hacen las parejas normales? Adriel se encogió de hombros con una torpeza encantadora. No tengo la menor idea. Esperaba que tú me lo dijeras. Naya soltó una carcajada, la primera genuina en semanas. Podríamos empezar por algo sencillo. Pasear por el Turia al atardecer. Cenar en algún sitio sin manteles de lino ni metres intimidantes. Ver una película en casa con palomitas. Todo eso suena agradable. Él pronunció la palabra como si fuera un concepto nuevo que estuviera saboreando. Diferente a todo lo que conozco. Esa es la idea. Así comenzó lo que Naya llamaría más tarde la reconstrucción de los cimientos. Durante las semanas siguientes, aprendieron a conocerse de maneras que el contrato matrimonial jamás había contemplado. Adriel descubrió que Naya cantaba desafinadamente mientras cocinaba, que tenía un miedo irracional a las palomas y que lloraba cada vez que veía películas donde los perros eran protagonistas, incluso las comedias. Naya descubrió que él guardaba una colección secreta de vinilos de jazz que heredó de su madre, que detestaba el marisco a pesar de vivir en Valencia y que soñaba despierto con diseñar casas en lugar de complejos de oficinas. Las cenas dejaron de ser actos de cortesía vacía para convertirse en rituales que ambos esperaban con anticipación. Cocinaban juntos, descubriendo que él era un desastre con el cuchillo, pero sorprendentemente habilidoso con las salsas. Comían en la cocina, sentados en los taburetes altos del desayunador, con las piernas entrelazadas bajo la encimera y las risas llenando los espacios que antes ocupaba el silencio. Pero fue el proyecto de la empresa de cerámicas lo que cimentó verdaderamente su nueva dinámica. Adriel presentó a Naya una propuesta completamente reformulada, tan diferente de la original que parecía concebida por otra persona. No quiero absorber la empresa, explicó mientras desplegaba documentos sobre la mesa del comedor. Quiero invertir en ella como socio minoritario. Tus padres mantienen el control total. Mis recursos financieros respaldan la modernización, pero las decisiones siguen siendo suyas. Naya estudió las cifras, los términos, las cláusulas diseñadas para proteger la autonomía de su familia. Esto es increíblemente generoso. No es generosidad, es lo correcto. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que ella empezaba a reconocer. Hablé con Carmen sobre lo que significa acompañar en lugar de rescatar. Creo que esto es lo más cerca que puedo llegar de entenderlo. Ella levantó la vista de los documentos, encontrando sus ojos grises que la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Es exactamente lo que necesitábamos. El alivio que cruzó por el rostro de él fue casi palpable. Presentaron la propuesta a Diego y Elena Vázquez un domingo, en la casa familiar de Manises, donde el olor a esmalte y arcilla impregnaba cada rincón. Los padres de Naya, inicialmente cautelosos ante el yerno que habían visto únicamente como un empresario frío que había comprado a su hija, escucharon con atención creciente mientras Adriel explicaba los términos. ¿Por qué harías esto?, preguntó Diego finalmente, sus manos callosas de alfarero cruzadas sobre la mesa de madera gastada. No ganas nada con estas condiciones. Adriel miró a Naya, que estaba sentada junto a él con los dedos entrelazados con los suyos bajo la mesa. Gano algo que no tiene precio en ningún balance contable, respondió. Gano la posibilidad de ser parte de esta familia de verdad, y gano la confianza de su hija, que es más valiosa que cualquier patrimonio. Elena, la madre de Naya, se llevó una mano al pecho. Sus ojos, tan oscuros como los de su hija, se llenaron de lágrimas silenciosas. Naya me dijo una vez, continuó Adriel, que los edificios tienen historias que contar, que restaurarlos es preservar esas voces para las generaciones futuras. Esta empresa es lo mismo, 4 generaciones de historias, de técnicas, de amor por un oficio.
Destruir eso sería un crimen peor que cualquier fraude financiero. El silencio que siguió era diferente a los que Naya había experimentado en los meses anteriores. Era un silencio de aceptación, de muros cayendo, de familias que comienzan a fundirse en una sola. Diego extendió su mano curtida hacia Adriel. Bienvenido a la familia, hijo. La primavera llegó a Valencia con su explosión habitual de color y vida, pero aquel año tenía un significado especial para quienes habitaban el casarón de la Gran Vía. El caso contra Bernardo Llorens se había resuelto favorablemente. Las pruebas reunidas por los abogados de Adriel eran tan contundentes que el juicio duró apenas 2 sesiones. Llorens fue condenado por fraude y falsificación documental, y las deudas falsas quedaron anuladas. La empresa de los Vázquez estaba a salvo, pero más importante aún era la transformación que se había operado dentro de las paredes de aquel palacete modernista. Naya había retomado su trabajo en el pequeño estudio de restauración, pero ahora con un nuevo proyecto entre manos. Adriel le había propuesto colaborar en el diseño de un complejo residencial que su empresa construiría en el antiguo barrio de pescadores del Cabañal. Por primera vez en la historia de Grupo Mendizábal, el proyecto incluiría la restauración de fachadas históricas en lugar de su demolición. «Quiero que me enseñes», había dicho él una noche, mientras contemplaban juntos los planos preliminares. «Quiero aprender a ver los edificios como tú los ves, con sus historias y sus voces». Naya lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «Eso podría cambiar toda tu manera de hacer negocios. Quizás ya es hora de que cambie». Trabajaban juntos por las noches, después de que ella regresara del centro comunitario y él de sus reuniones. La mesa del comedor se convertía en un caos de planos, muestras de materiales y fotografías antiguas del Cabañal que Naya había rescatado de archivos municipales. Él aprendía. Más rápido de lo que ninguno habría esperado, Adriel comenzaba a distinguir los diferentes estilos arquitectónicos, a entender por qué ciertas proporciones creaban armonía, mientras otras generaban disonancia. Pero sobre todo, aprendía a escuchar las historias que contaban las paredes, las vidas que se habían desarrollado entre aquellos muros que él habría derribado sin pensarlo meses atrás. Un sábado de abril, la llevó al Cabañal para mostrarle el terreno donde se desarrollaría el proyecto. Caminaron por calles estrechas, flanqueadas por casas de pescadores con fachadas de azulejos coloridos, muchas de ellas en estado de abandono, pero todavía hermosas en su decadencia. «Esta era la casa de mi bisabuela materna», dijo Adriel de pronto, deteniéndose frente a un edificio particularmente deteriorado, cuya fachada mostraba restos de azulejos verdes y amarillos. «Mi madre me traía aquí cuando era niño. Me contaba que su abuela colgaba las redes de pesca en ese balcón para que se secaran al sol». Naya estudió el edificio con ojos nuevos, viendo más allá del deterioro. «¿Por qué nunca mencionaste esto?» «Porque lo había olvidado». Su voz sonaba extraña, cargada de emociones que raramente dejaba emerger. O quizás lo había enterrado junto con todo lo demás relacionado con mi madre. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos. «¿Qué quieres hacer con este edificio?» Adriel contempló la fachada durante un largo momento. «Quiero restaurarlo, convertirlo en algo que mi madre habría amado. Quizás una galería de arte local o un centro cultural para el barrio». Miró a Naya. «¿Me ayudarías?» «Siempre». Aquella tarde sellaron algo más que un proyecto arquitectónico. Sellaron un compromiso mutuo de construir juntos, no solo edificios, sino una vida que honrara tanto el pasado como el futuro. Mientras tanto, en el centro comunitario de Orriols, los efectos del trabajo de Naya comenzaban a dar frutos tangibles. Mateo, el chico de las gafas remendadas, había conseguido una beca para estudiar arquitectura técnica
en la Universidad Politécnica. Yasin trabajaba ya como ayudante en un estudio de interiorismo del centro. Lucía había descubierto un talento inesperado para el dibujo artístico y estaba preparando un portafolio para solicitar admisión en la Escuela de Bellas Artes. «Usted nos cambió la vida», le dijo Mateo el día de su graduación del programa comunitario, con ojos brillantes detrás de unas gafas nuevas que Adriel había pagado discretamente. Nos hizo creer que podíamos ser algo más que lo que el mundo esperaba de nosotros. Naya lo abrazó, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Ustedes se cambiaron la vida a sí mismos. Yo solo les mostré la puerta». «No», intervino Adriel, que había asistido a la ceremonia y observaba desde una distancia respetuosa. «Usted les dio las llaves. Y eso es algo que ninguno de ellos olvidará jamás. Era la primera vez que participaba en un evento del centro comunitario. Llegó vestido de manera casual, se sentó entre los padres y familiares sin pretensiones de superioridad, y aplaudió genuinamente cada logro anunciado. Naya lo observó durante toda la ceremonia, maravillada por la transformación que se había operado en él. El empresario implacable que conoció 7 meses atrás jamás habría pisado un lugar como aquel, y sin embargo, allí estaba, conversando con padres trabajadores sobre la importancia de la educación, prometiendo colaboraciones futuras entre Grupo Mendizábal y el centro comunitario. «Te amo», le susurró ella mientras regresaban caminando bajo las estrellas de primavera. «Por si no lo sabías». Él se detuvo en medio de la acera, tomándola de los hombros para mirarla a los ojos. «Lo sé, y te amo como nunca creí posible amar a nadie». El beso que compartieron bajo un farol de hierro forjado, con el perfume de los azahares flotando en el aire nocturno, sabía a promesas cumplidas y a futuro por construir. El verano llegó cargado de una prueba que ninguno de los dos había anticipado. Todo comenzó con una llamada de Íñigo una mañana de julio, cuando Valencia se derretía bajo un sol implacable y las terrazas de horchata de Alboraya rebosaban de turistas buscando alivio al calor. «Señor Mendizábal, tenemos un problema. Su primo Rodrigo ha encontrado algo». Adriel palideció al escuchar los detalles. Rodrigo, el mayor de sus primos y el que más ansiosamente había esperado que fallara en cumplir la cláusula matrimonial del testamento, había contratado investigadores privados y habían descubierto la verdad. El matrimonio con Naya había sido un acuerdo comercial. Existían documentos, testimonios del notario, pruebas irrefutables de que la unión se había concretado únicamente para cumplir con los requisitos de la herencia. Según una interpretación estricta del testamento del abuelo, un matrimonio de conveniencia no cumplía con el espíritu de la cláusula. Rodrigo había presentado una demanda para anular los derechos de herencia de Adriel. «Si pierdo este juicio», explicó Adriel a Naya aquella noche, su voz desprovista de la seguridad que habitualmente la caracterizaba, «lo perderé todo, la empresa, la mansión, los proyectos, todo lo que he construido durante 15 años». Naya lo escuchó en silencio, procesando la magnitud de la crisis. «¿Qué opciones tenemos? Los abogados dicen que la mejor defensa sería demostrar que el matrimonio se transformó en algo genuino, que lo que comenzó como un acuerdo se convirtió en amor real». Adriel se pasó las manos por el rostro. «Pero es mi palabra contra la de ellos, y Rodrigo tiene pruebas documentales de las negociaciones iniciales. Entonces, buscaremos otras pruebas». «¿Cómo? ¿Cómo demuestras ante un tribunal que amas a alguien?». Naya tomó sus manos, obligándolo a mirarla, contando nuestra historia, toda, desde el principio hasta ahora, dejando que vean cómo 2 extraños que se casaron por obligación aprendieron a elegirse cada día,
El juicio se celebró en septiembre, cuando las primeras lluvias de otoño limpiaban el polvo del verano y el cielo de Valencia recuperaba ese azul profundo que inspiró a generaciones de pintores. La sala del tribunal estaba abarrotada. La prensa había olfateado la historia de un drama familiar entre millonarios y había acudido en masa. Rodrigo Mendizábal, un hombre de rostro anguloso y mirada calculadora, se sentaba junto a su equipo de abogados con expresión de satisfacción anticipada. El primer día fue brutal. Los abogados de Rodrigo presentaron correos electrónicos, actas notariales, declaraciones de testigos que habían presenciado las negociaciones iniciales. Cada documento pintaba el cuadro de un matrimonio fabricado, una farsa diseñada únicamente para cumplir requisitos legales. Adriel soportó el interrogatorio con una calma que contradecía el torbellino de emociones en su interior. Admitió la verdad de los orígenes de su matrimonio. No mintió ni intentó disfrazar lo evidente. «Lo que dicen es cierto», declaró ante el juez. «Me casé con Naya Vázquez porque necesitaba cumplir una cláusula testamentaria. Ella aceptó porque su familia enfrentaba una crisis financiera. Fue un acuerdo entre extraños». Los murmullos recorrieron la sala. Los abogados de Rodrigo intercambiaron miradas victoriosas. «Pero eso fue hace 8 meses», continuó Adriel. «Lo que ocurrió después es una historia completamente diferente». El segundo día, Naya tomó el estrado. Habló sin notas preparadas, con esa naturalidad que la caracterizaba incluso en las circunstancias más difíciles. Contó la noche de bodas, las palabras crueles de Adriel, los meses de silencio y distancia. No ocultó nada de la frialdad inicial, de las heridas causadas y recibidas, pero también habló de las fiambreras dejadas junto a la puerta del despacho, de las flores que él guardaba secas en su habitación, de las noches bajo las estrellas en el patio de la Fuente Morisca, de un hombre que aprendió a ver edificios como historias y personas como algo más que números en un balance. «Me enamoré de él», declaró ante el tribunal, su voz firme y clara. «No del empresario que firma cheques ni del heredero de una fortuna. Me enamoré del hombre que se arrodilla para hablar a la altura de los niños en un centro comunitario, del que guarda flores marchitas porque le recuerdan a mí, del que está aprendiendo cada día a abrir las puertas que cerró hace 20 años. Los ojos de Adriel brillaban mientras la escuchaba. En algún momento durante su testimonio, había dejado de importarle el veredicto. Independientemente de lo que decidiera el juez, había escuchado palabras que validaban todo el dolor del proceso de transformación.